trigonométrica que estuvimos viendo recién, que decía que f de t es igual a A sub 0 sobre 2 más la sumatoria de A sub n por el coseno de n omega 0t más la sumatoria de b sub n por el seno de n omega 0t, con n variando de 1 a infinito. Y acuérdense que omega 0 es 2 veces pi sobre el periodo, o lo que es lo mismo, 2 veces pi por la frecuencia. Sobre todo para ingeniería, donde las funciones periódicas son las señales que dependen del tiempo siempre. Y lo que queremos es ver su representación en serie exponencial de Fourier. Y acá trabajamos con las expresiones del coseno y seno que vimos en la unidad 1. En la unidad 1 vimos que el coseno de n omega 0t va a ser igual a e a la jn omega 0t más e a la menos jn omega 0t sobre 2. Y que el seno de n omega 0t se puede escribir como e a la jn omega 0t menos e a la menos jn omega 0t sobre 2j. Ya están repasando ya, así que esto lo están sabiendo porque es justamente la serie 1 que entra en la primera evaluación. Entonces vamos a reemplazar el coseno y el seno en la expresión de la serie trigonométrica de Fourier, estas exponenciales, para hallar justamente la forma exponencial de la serie f de t va a ser igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de a sub n por e a la j n omega 0t más e a la menos j n omega 0t sobre 2 más la sumatoria de b sub n, y acá reemplazo el seno de n omega 0t y me va a quedar e a la j n omega 0t menos e a la menos j n omega 0t sobre 2j, con n variando de 1 a infinito. Y ahora multiplicamos, aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, pero ya voy a ir sacando factor común. Y el factor común acá, fíjense, va a ser justamente la exponencial e a la jn omega 0t en un caso, y la exponencial negativa e a la menos jn omega 0t en el otro caso. Entonces, f de t se puede escribir como a sub 0 sobre 2 más la sumatoria, y voy a tener a sub n más b sub n, acá sería a sub n sobre 2, y b sub n va a ir sobre 2j, y el factor común e a la jn omega 0t. Para no estar haciendo tan largo, pero hay que hacer el producto de a sub n por e a la exponencial positiva y a sub n más e a la exponencial negativa. Y lo mismo acá. Y ya voy a ir sacando factor común, la exponencial positiva por un lado y la exponencial negativa por otro. Entonces más. Lo mismo hacemos con el otro término, voy a tener la sumatoria de a sub n sobre 2, porque acá esto va dividido por 2. Y fíjense que acá tengo un signo menos, entonces va a ser menos b sub n sobre 2j, y el paréntesis, factor común de a la menos jn omega 0t, que es la exponencial negativa que voy a tener acá y que voy a tener acá, con n variando de 1 a infinito y con n variando de 1 a infinito. Muy bien. Y ahora, acá tenemos que hacer, fíjense que acá tengo 2 y 2j, entonces multiplico y divido por j,
y me va a quedar f de t igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria con n variando de 1 a infinito de a sub n sobre 2, y j por j es j cuadrado que menos 1, entonces acá me va a quedar menos, voy a poner esta j acá, b sub n sobre 2 por e a la j n omega 0t, más la sumatoria con n variando de 1 a infinito de a sub n sobre 2, y j por j es j cuadrado que menos 1, con acá me queda más, esta j lo pongo acá, b sub n sobre 2 por e a la menos jn omega 0. Y ahora voy a llamar a esta expresión c sub n igual a sub n menos j b sub n sobre 2. Y c sub n, fíjense que es el conjugado, porque la parte real es la misma, pero la parte imaginaria es el opuesto, entonces lo voy a llamar el conjugado, que va a ser igual a sub n más j b sub n sobre 2. Entonces, con ese reemplazo me va a quedar, y voy a llamar a sub 0 sobre 2 C0. O sea que voy a tener C0 más la sumatoria de un coeficiente que llamé a C sub n, por e a la jn omega 0t, con n variando de 1 a infinito, más la sumatoria de un coeficiente que llamé C sub n conjugado con n variando de 1 a infinito por e a la menos jn omega 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que acá tengo esto negativo y acá tengo el índice armónico positivo acá. El índice es positivo, pero acá tengo una exponencial positiva y acá tengo una exponencial negativa. La idea es poner todo bajo el mismo signo de sumatoria ahora, por lo cual tendría que ir de menos infinito a más infinito. Y la manera de hacerlo va a ser la siguiente. Voy a decir que C sub n asterisco va a ser igual a C sub menos n. Entonces, voy a tener que C sub 1 asterisco va a ser igual a C sub menos 1. C sub 2 asterisco va a ser igual a C sub menos 2. C sub 3 asterisco lo voy a llamar C sub menos 3. Y así podría seguir. Entonces la serie me va a quedar f de t. Y vamos a comenzar el primero. Fíjense que acá tengo una sumatoria. Vamos a desarrollar algunos términos de esta sumatoria. Por ejemplo, para n igual a 3. Entonces acá voy a tener el C sub 3 asterisco, va a ser el C sub menos 3 de acuerdo a esta convención. Entonces voy a poner punto suspensivo, voy a tener C sub menos 3 por E a la menos J, N vale 3, omega 0T. C sub 2 asterisco va a ser C sub menos 2, más C sub menos 2 por E a la menos J, 2, omega 0T. C sub 1 asterisco va a ser C sub menos 1 por E a la menos J, 1, omega 0T. Después voy a poner el término independiente C0, y después voy a desarrollar algunos términos de esta sumatoria, donde acá para n igual a 1 voy a tener el C1 por e elevado a la J, 1 omega 0t. Para n igual a 2 voy a tener C sub 2 por e elevado a la J, 2 omega 0,3. Para n igual a 3, el C sub 3 por e a la J, 3 omega 0t, más punto suspensivo. Entonces, de esta manera tengo un desarrollo en serie que lo puedo escribir como la sumatoria de coeficientes C sub n por e elevado a la J, n omega 0t, donde n varía de menos infinito a más infinito. Y tengo expresada la forma exponencial de Fourier, o serie exponencial de la serie exponencial de Fourier. Ahora tenemos que ver qué expresión tienen los coeficientes, para lo cual voy a tomar esta de acá, los coeficientes C sub n, me refiero que se van a ser los coeficientes de la serie exponencial de Fourier. ¿Qué forma tienen estos C sub n? Voy a reemplazar el A sub n y el B sub n como lo teníamos en la forma trigonométrica, en esta expresión. Bueno, hasta acá entonces se entendió cómo hicimos para poner estas dos sumatorias
en un solo signo de sumatoria, pero con n variando de menos infinito a más infinito. C sub n es una magnitud compleja. Entonces, C sub n tiene el módulo de C sub n, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real del C sub n al cuadrado más la parte imaginaria del C sub n al cuadrado. Es decir, que C sub n se puede escribir como el módulo de C sub n por e elevado a la j phi sub n, que va a ser fase, de donde phi sub n es el arco tangente de la parte imaginaria de C sub n sobre la parte real de C sub n, que va a ser igual al arco tangente de menos b sub n sobre a sub n, porque C sub n se define de esta manera. Hacemos otra reunión, ¿ya termina? ¿Me escuchan, chicos? Porque hay un micrófono que se está escuchando. Terminamos entonces los 40 minutos con vamos a hacer el cálculo coeficiente C sub n. ¿Hasta ahí pudieron ver y escuchar bien? Profe, la última parte, ¿puede explicar de vuelta desde C sub n? Sí. El C sub n, que nosotros tuvimos acá, después si quieren les saco una foto. Bueno, esto yo voy a subir en limpio después en la teoría. El C sub n se define de esta manera, A sub n menos J B sub n sobre 2, pero es una magnitud compleja. Entonces el C sub n tiene un módulo, si lo escribo en forma polar, por e elevado a la J phi sub n. ¿Acá se ve o no eso? Sí, sí. Bueno, C sub n, entonces, tiene el módulo. ¿Cómo calculo el módulo de una magnitud compleja? Como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, C sub n. ¿Cómo calculo el ángulo, el argumento? Como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, que en este caso, como definimos de esta manera, va a ser menos b sobre n sobre 2 sobre a sobre n sobre 2. Se simplifican los dos y me queda el arco tangente de menos b sub n sobre a sub n. ¿Se entendió ahora? ¿Era mi letra nomás? Sí, ahí se entendió, profe, gracias. Porque ahora acuérdense, los coeficientes de la serie exponencial son complejos. Algunos pueden ser reales, tomando el real como un complejo cuya parte imaginaria vale 0. O pueden ser imaginarios puros también, ¿está? Pero son magnitudes complejas ahora. Así como el A sub n y el B sub n eran magnitudes reales. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a calcular qué forma tiene el coeficiente, para lo cual vamos a reemplazar en esta expresión A sub n y B sub n con la expresión que teníamos en la serie trigonométrica de Fourier. ¿Está bien? Voy a dar vuelta a la hoja. Bueno, entonces, C sub n va a ser igual a sub n menos J B sub n sobre 2. Reemplazamos, A sub n era 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial de t. Y b sub n era 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por el seno de n omega 0t diferencial de t. Entonces me va a quedar que C sub n va a ser igual a 1/2 de 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial de t menos j 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 de f de t por el seno de n omega 0t diferencial de t. Reemplacé entonces en esta expresión a sub n y b sub n por esta que está acá. Y ahora vamos a trabajar un poquito algebraicamente. De acuerdo a lo que ustedes vieron ya en la clase de serie 1, esta integral la puedo poner, tiene los mismos extremos,
puedo poner todo en la misma integral. Y fíjense que acá saco factor común 2 y ya lo voy a simplificar con este 2 que está acá. Entonces me va a quedar 1 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial de t menos, acá también saqué factor común 1 sobre t, que lo puse acá, menos seno de n omega 0t, y ahora diferencial de t lo pongo acá factor común. Bueno, ¿alguien me puede decir lo que está entre paréntesis? ¿A qué equivale esa expresión? Lo que quedó entre paréntesis. ¿A qué es igual? Es un complejo expresado de forma polar. Es la expresión de Euler, que se acuerdan que les dije como tarea que ustedes tenían que demostrar que la expresión de Euler era E a la J n omega 0t, se podía escribir como el coseno de n omega 0t, en este caso menos, porque está con signo menos acá, menos J por el seno de n. ¿Nadie hizo todavía eso? Yo todavía no subí tampoco la teoría de eso, pero ¿se acuerdan que tenían que demostrar que la serie de la exponencial e a la j tita era igual a la serie del coseno de tita más j, la serie del seno de tita? ¿Se acuerdan cuando que les dije esto? Tienen que demostrar con la serie Maularin de la exponencial. Yo eso no subí nomás al aula porque si no iba a pasar mucho tiempo, pero no tuve tiempo a hacer eso, en algún momento lo voy a completar, pero ustedes tenían como tarea que hacer eso. Entonces, esta expresión entre paréntesis se puede escribir como esta exponencial, que es la expresión de Euler. Entonces me va a quedar E a la menos J, N omega 0T diferencial. Y esta es la expresión con la que vamos a calcular los coeficientes de la serie exponencial de Fourier. Bueno, hasta acá yo quería llegar, tenemos todavía un minutito, hasta acá yo quería llegar a la teoría, pero esta última parte no la pude subir, así que menos mal que lo pudimos hacer, pero era hasta donde yo quería avanzar para que ustedes puedan empezar la serie mañana ya con la parte trigonométrica y la parte exponencial de Fourier. ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna preguntita de acá de esto? ¿O se terminó la reunión? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, ya no sé cuántos minutos quieren, pero no sé si ustedes están o ponenla y se van a hacer otra cosa. Pero bueno, hasta acá quería llegar hoy, así que no sé si tienen alguna pregunta. Con esto tienen bastante para hacer de la parte de Fourier. ¿Sí? ¿Cuál es la expresión final a la que hay que llegar, digamos, en la serie exponencial? O sea, ¿cuál es la fórmula sería? Esta es la Para el fórmula. práctico. Esta es la fórmula de la serie exponencial. Para calcular los coeficientes. Ahora, para la serie es esta. Se arma la serie así. Fíjense que acá ustedes tienen C sub n por E a la J n omega 0t, y el C sub n que va ahí acá se calcula con esta expresión. Es una integral
1 sobre el periodo por f de t por e a la menos j n omega 0t. Ahora, si tienen que armar la serie, tienen que desarrollar el armónico de orden n, va a ser el c sub menos n por e a la menos j n omega 0t más el c sub n por e a la j n omega 0t. Este sería el armónico, ¿sí? Ah, sí, sí, todo. Ustedes no ven nada. Quedó congelado Bueno, en coeficiente, serie exponencial. Ahí, a ver, ¿y ahora ahí? ahí. Bueno, capaz que. Entonces, alguien me preguntó, bueno, ¿cuál es la fórmula? Esto que Claro. resalté con rosado, no sé si ven, es la fórmula para calcular el coeficiente. ¿Se acuerdan que antes el armónico de orden n era a sub n por el coseno de n omega 0t más b sub n por el seno de n omega 0t? Ahora el armónico de orden n es c sub menos n e a la j n omega 0t más c sub n por e a la j n omega 0t. Es el armónico de orden n. ¿Está? Para n igual a 1, el armónico fundamental. O sea, tienen que poner los dos. Y la serie f de t tienen que desarrollar algunos términos, o sea, por ejemplo, va a ser C sub menos 3, como yo les puse, por E a la menos J3 omega 0T, más C sub menos 2 por E a la menos J2 omega 0T. Estos coeficientes C son los que los tienen que calcular con esta expresión. Ustedes calculan el C sub N con esta expresión. Y el C sub menos N, que es igual al C sub N conjugado, directamente es el conjugado. O sea, el C sub menos va a ser el conjugado del C sub N, ¿está? Y el C sub N lo calculan con esta expresión. Acá, ¿qué me faltaría? Más C sub menos 1 por E a la menos J omega 0T. Después viene el C0, que sería para N igual a 0. La exponencial le queda 1, por eso queda el C0. Y después C1 por E a la J omega 0T más C2 por E a la J2 omega 0T más, bueno, o sea, si le piden que armen la serie, tienen que armar así, donde estos son los coeficientes que los van a calcular con esta expresión. Esta es una integral compleja, ¿eh? Ustedes ya saben resolver integrales complejas porque ya vieron, así que no van a tener problema. Igual, acá, para resolver esto son integrales reales, acuérdense que tienen la parte real y la parte imaginaria, o sea que ahí no va a haber problema. ¿Alguna otra pregunta? Esta serie se puede escribir como la sumatoria de menos infinito a más infinito de C sub n por E a la J n omega 0t. Y esta es la forma de la serie. Esta es la serie exponencial de Fourier. No sé si vieron la teoría. Yo subí anoche un dibujito en GeoGebra donde moviendo el deslizador pueden ver cómo con 15 armónicos la serie prácticamente se acerca bastante a la función en cada intervalo, en cada periodo, ¿no es cierto? No sé si alguien abrió esa partecita. ¿Alguien pudo ver? El deslizador lo que hace es tomo la contribución del primer armónico. Justo el ejemplo que nosotros vimos, acuérdense que solamente estaban los coeficientes B sub n, porque el A sub 0 y el A sub n eran nulos. Y solamente existían los armónicos impares, o sea, para n igual a 1, para n igual a 3, para n igual a 5, para n igual a 7. El ejemplo ese que estuvimos viendo.
la clase siguiente lo que vamos a hacer es terminar esto y en todo caso hallar la serie exponencial, de comenzar con la serie exponencial del ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, que era una onda cuadrada entre menos pi y pi. Bien. Este ejemplo vamos a armar la serie exponencial de Fourier. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahí me quedó claro. ¿Tienen que qué? ¿Que No, estudiar? ahí me quedó claro. Sí, también. Y bueno, pero nadie me dijo si abrió ahí el archivo de GeoGebra para mirar. Nadie abrió. No, tienen que ir a la parte del aula virtual, donde subí el archivo de lo que vimos la clase anterior. Ahí van a aparecer que dice ejemplo 1. Yo la verdad que quiero ver si puedo hacer de manera que cuando estén leyendo el texto, ahí ya hagan clic y abran el videíto para ver no es un videíto, el gráfico ese con el deslizador, para ver la gráfica cada vez que ponemos un ejemplo. Pero bueno, estoy viendo si puedo hacer eso. Cuando lo puedo hacer, entonces ustedes no tienen que salir, ir a otra parte, ir a YouTube, por ejemplo. Eso les queda más incómodo, ¿no es cierto? No sé si no abren porque les queda incómodo, ¿qué? O no tienen tiempo. ¿Alguna preguntita, algo que no entendieron acá de la última parte? ¿Alcanzaron a ver esto o no? Hagan preguntas siempre, si no tengan problema, no hay problema para que hagan, si justamente esta es la instancia que tenemos de poder charlar, porque después no nos vemos más, no podemos hablar. La Profe, clase que cambiando, viene, profe, Sí, la clase que viene, ¿qué pasa? Sí, yo te escucho. ¿seguimos con la misma unidad o ya pasamos a otra? Siempre con el mismo tema, pero la parte ya sería la unidad 5, que es la serie de Fourier, en forma, completamos esto de la parte exponencial y vemos, si podemos ya comenzamos con transformada de Fourier, voy a ver, y si no, terminamos viendo toda esta parte que tenemos que hacer el ejemplo, que tenemos que ver el espectro de amplitud, el espectro de fase, porque yo lo que les dije es que lo que se grafica es justamente el módulo del coeficiente C sub n, que calculamos con esta expresión, en función de n o en función de n omega 0. Y esto es lo que se conoce como el espectro de amplitud y el espectro de fase. Y bueno, y tenemos que hablar un poquito de eso. ¿Por qué tu pregunta para...? No, ¿Estamos para bien? guiarme en la teoría nomás. Ah, bueno, sí. Yo creo que estamos bien. Yo voy a mirar si todavía no está planificado transformada de Fourier. El miércoles que viene completamos bien toda esta parte. Esto yo tengo que subirlo ahora que ya esté en el teórico del aula virtual y completar lo que falta en la unidad 5. Pero este pedacito que hicimos ahora ya es el comienzo de la unidad 5. Y transformada de Fourier, que sería la última parte de la unidad 5, veo si ya lo damos la clase que viene o comenzamos la clase que viene y lo terminamos la otra clase. Pero para el parcial no va a entrar transformada de Fourier, ¿eh? Para el parcial entra hasta esta parte, hasta la serie exponencial de Fourier, que sería el tema 5, un tema nada más del tema 5. ¿Se entendió? No, transformada de Fourier no va a entrar. Por eso que yo quería avanzar hasta acá, por lo menos hoy, que es lo que va a entrar en el parcial. La otra parte de la unidad 5 no entra en el parcial, entra en el segundo parcial. Y otra pregunta que estaba por hacer un compañero y justo los dos al mismo tiempo hablaron.
Porque Era sobre el yo- parcial nomás, profe, cómo iba a ser. y les tomamos un ejercicio práctico sobre la parte de la serie 1. Y eh, el problema 1 puede ser la serie 1 o la serie 2, porque el primer parcial tiene 3 problemas. Problema 1, problema 2, problema 3, y el segundo parcial también 3 problemas. Ahora, el problema 1 te puede tocar un ejercicio de la serie 1 o un ejercicio de la serie 2, que están relacionados porque funciona en el plano complejo, pero desde el punto de vista de cómo modifica una función compleja una determinada región. ¿Está? Pero fíjense que es la serie 2 ya. Entonces, el problema 1 te puede tocar un problema de la serie 1, un problema de la serie 2. El problema 2 es una integral compleja, o sea, resolver una integral compleja, que sería la serie 3. Y el problema 4 va a ser una serie de Fourier, o en forma trigonométrica o en forma exponencial de una determinada función que te le vamos a dar. Y bueno, ahora, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Vos decís por la implementación virtual? Sí, tal cual. Ah, bueno, esa es una buena pregunta, ¿eh? Porque eso es lo que estamos viendo, porque hasta ahora no habíamos hecho nunca así con la implementación virtual. Pero van a tener que desarrollar, van a tener que sacar una foto, eso yo estoy averiguando porque tampoco no sé cómo hacer, todo vamos a tener que manejarnos con el aula virtual. Claro. ¿Ustedes ya tomaron en otra asignatura, en forma virtual, ya le tomaron? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Pero fue múltiple choice y le dieron media hora, sí? ¿O múltiple choice tuvieron que desarrollar ejercicio y después sacarle copias, mandar, subir al aula a ustedes? ¿Cómo fue? Profe, Sé que hay compañeros que están en EMIC, cursando EMIC, le dieron ejercicios, resolvieron y tuvieron que subir fotos enviándole al profe. Era el aula virtual. sí, en nuestro Subir caso al aula también. virtual. Subir al Profe, aula virtual los exámenes, las fotos. el problema es que el aula virtual por ahí no anda muy bien, por eso el profe a nosotros en otra materia nos hacían enviar también a él por ¿Por privado. WhatsApp? ¿Por Sí, por correo? WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Pero puede ser el correo también, que no creo que tenga problemas. ¿Y cuántos alumnos eran? ¿Eran En esa muchos? materia somos 6 nomás, Ah, eran pocos encima. claro, por eso. Y bueno, a nosotros justo nos están dando a los profesores un curso de a ver cómo va a ser la de evaluación en forma virtual. Vamos a ver si de ahí se nos ayuda un poco más a ver qué posibilidad hay. Pero acá va a tener que ser así, porque acá lamentablemente hay que resolver el ejercicio, tenemos que ver cómo ustedes trabajan, qué consideraciones hacen. No es solamente corresponder una pregunta, me refiero, ¿no? A lo mejor si le incluimos alguna pregunta teórica, ahí sí convendría hacer alguna parte así. Y bueno, yo lo que les dije es cómo era la evaluación, hasta ahora era así, resolviendo el ejercicio de manera práctica, pero creo que va a seguir en esa forma. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Así yo lo escucho, porque si no, no nos escuchamos nunca, no sé qué es lo que están. ¿Van más o menos con las otras series o están con serios problemas? ¿No tienen a dónde acudir, digamos, cuando se les complica la resolución? Sí, profe, en los videos. ¿Van y miran los videos? ¿Les sirve eso? Yo por lo menos sí, cuando no puedo seguir, miro el video y más o menos trato de relacionar a partir de ahí. Bueno, tengo que hacer algo, me está quedando algunos videos también y de los ejercicios de hacer que yo le había prometido, creo que 1 o 2 me están quedando pendientes. Y díganme, de los ejercicios complementarios de la serie 1, ¿hicieron o no? Hasta ahora no resolvieron nada. No resolvieron nada. Profe, ¿Sí? a ver,
Con un compañero estábamos resolviendo un ejercicio de una integral que sacamos de un parcial y estábamos teniendo problemas, no sé si usted nos podría ayudar a resolver, o sea, lo pudimos hacer, pero después nos dimos cuenta que no estaba bien. Si nos podría ayudar o si va a haber otra clase para Sí, consultas. ¿cuál es el ejercicio? ¿Le dicto, profe? A ver, Creo que se trabó su imagen, no sé. puede ser, sí. Ahí se mueve, sí. Ahí A anda. ver, ¿Le dicto, profe? o por lo menos para el miércoles, ¿eh? Bueno, A ver, es la dictame. integral a través del método de residuos de Sí, e a la jz sobre z cuadrado menos 2z z cuadrado menos 2z más 2, más 2. todo el denominador elevado al cuadrado. Y Diferencial de z. sí, y el contorno sería, a ver, le digo, el módulo de z menos 1 más j igual a 1. Z menos 1 más j Igual a 1. igual a 1. O sea, nosotros lo podíamos hacer, pero después nos dimos cuenta que estaba mal y había algunos temas que no sé, que no vi en el práctico y quería saber cómo serían. ¿Por qué decís que está mal? No, ¿A a mí dónde? no, a nosotros nos había dado mal. No digo que esté mal el ejercicio. Ah. Bueno, primero hallaste cuáles son los puntos singulares de la función, porque para aplicar esto por el teorema de los residuos, esto es Claro, a mí me 2 dio, por la sumatoria de los residuos, ¿no es cierto? Quedan 20 segundos. Y bueno, vamos a seguir. Yo voy a tratar de resolver y la clase siguiente vamos a hacer este ejercicio. ¿Les parece? Nos vamos a conectar así también para ver y ahí de paso me hacen otras consultas. gracias, Sí, profe. profe, sí.